A continuación nos va a hablar de la receta fitosanitaria como herramienta para protección Santiago Escribano Pintor. Santiago es un manchego nacido en el Foro, o como él dice, que lo dice mucho más romántico que yo, que vio la luz en Madrid y la vida en La Mancha. Bueno, Santiago es agrónomo, es licenciado en Ciencias Políticas y es licenciado en Sociología. Es especialista en plagas y enfermedades y tiene una gran experiencia en su labor y en su asesoría en campo. Cuando quiera, Santiago, tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias a la organización y a ustedes por asistir esta tarde. Lo que les voy a mostrar es una comunicación multidisciplinar, en el sentido de que la hemos desarrollado varios profesionales de distintos campos, en concreto tanto ingenieros agrónomos como químicos como apicultores profesionales. De lo que se basa sobre todo es de poner en valor la importancia que tendría una receta fitosanitaria como un bien no solamente para los propios agricultores, sino también para el medio ambiente en general y sobre todo para los apicultores, como luego verán. Entonces, los objetivos que pretendemos con esta comunicación es poner en valor esa receta fitosanitaria y esa posición que tiene que tener el ingeniero agrónomo como garante del medio ambiente y también dentro de una apicultura profesional, sostenible y responsable. Decir solamente unas palabras sobre el medio ambiente y sobre los polinizadores, que muchas veces son los grandes olvidados. Cuando hablamos de polinizadores, podemos entender tanto a los polinizadores naturales como a los polinizadores de las abejas, en sentido profesional. La polinización que realizan las abejas muchas veces no está medida, en realidad esa polinización es hasta silenciosa, es muchas veces incalculable el valor económico que tiene, pero no se plasma en unas medidas económicas realmente cuantificables. Aún así, si no existiera esa labor polinizadora por parte de las abejas, se dice que 2 de cada 3 bocados de los que comemos vienen precisamente de cultivos que han sido polinizados por abejas. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, pero tampoco podemos olvidar, porque muchas veces cuando nos ponemos en situaciones de estas excesivamente dogmáticas, decimos, bueno, pues para cuidar a los polinizadores, y en especial a las abejas, que se prohíban rápidamente todos los productos fitosanitarios porque matan las abejas, etcétera. Bien, esto hay que ponerlo en valor y en su justa medida, porque lo que no podemos olvidar es que si queremos una alimentación para toda la humanidad y sobre todo una alimentación de calidad, es casi imposible el no poder utilizar productos fitosanitarios. Por lo tanto, no se trata de prohibir, sino se trata de saber regular y saber dosificar su uso. Y en esa dosificación de su uso, actualmente, lo único que contamos es con recomendaciones. Es decir, cuando nosotros cogemos la ficha técnica de un producto fitosanitario, nos dice, ojo, recomendaciones, no utilizar en época de floración por el peligro que puede suponer hacia las abejas. Pero yo voy más allá. ¿Qué pasa si en ese cultivo que queremos utilizar en esa determinada parcela resulta que en 10 kilómetros a la redonda no hay ni un solo apiario profesional, ni siquiera una sola colmena? Sería injusto que no se pudiera utilizar ese fitosanitario. O al revés, ¿por qué vamos a utilizar un producto fitosanitario que hace mucho daño a esas colmenas o a esas abejas cuando sabemos que estamos en plena floración y en pleno vuelo de pecoreo de dichas abejas? Por lo tanto, lo que proponemos es que, más que de un asesor estrictamente que lo único que hace es decir al agricultor utilice este determinado producto, nosotros optamos por un prescriptor profesional. Es decir, un ingeniero agrónomo que, avalado por unos estudios, avalado por su colegio y por un seguro de responsabilidad civil, le dice en cada momento a ese agricultor cuál es el producto que debe de utilizar, en qué momento determinado, contra qué plaga, contra qué enfermedad, sabiendo cuál es su responsabilidad una vez que va a utilizar esa determinada sustancia activa. Y por eso es necesario la utilización de una receta fitosanitaria. Y es necesario porque si en esa receta fitosanitaria nosotros, como se observa ahí, indicamos cuál es ese polígono, esa parcela donde la vamos a utilizar, podríamos saber si en ese momento existen o no existen polinizadores activos en esa determinada zona. De tal forma que sería tan sencillo, muy sencillo, como una aplicación informática. Aplicación informática que ya existe en otros países. Lo que ocurre es que en esos países es de forma voluntaria. En concreto existe en 3 países. En el Reino Unido la encontramos, también la encontramos en Australia y en algunos estados de Estados Unidos también la tenemos. ¿En qué consisten estas aplicaciones?
Estas aplicaciones consisten en que los apicultores de forma voluntaria indican dónde tienen las colmenas y, por otro lado, los agricultores también de forma voluntaria indican cuándo van a realizar los tratamientos. Pues bien, cuando existe una colisión entre ambos, salen unos correos electrónicos en ambos sentidos y bien el apicultor moviliza sus colmenas o el agricultor utiliza otros productos fitosanitarios o retrasa su aplicación. Como digo, todo se basa en el ámbito de la buena voluntad. Lo que nosotros proponemos es hacerlo obligatorio y la única forma de hacerlo obligatorio sería a través de esa receta fitosanitaria. Y para ello lo que necesitaríamos es un registro. En este campo ya lo tenemos fácil, porque en España es totalmente obligatorio que aunque se tenga una sola colmena, se tenga que registrar por los servicios veterinarios. Por lo tanto, ese paso ya lo tendríamos. Es decir, ahora mismo se saben dónde están todas las colmenas de España geolocalizadas. Aún así, nosotros lo que propondríamos es que ese gran registro tuviera una parte que fuera voluntaria, porque siempre existen colmenas que, aunque a pesar de que es obligatorio, en muchos casos no se encuentran legalizadas. Y voy a poner un ejemplo. Ayer por la mañana, cuando estuvimos inaugurando el congreso en el Jardín Botánico, yo me di una vuelta y resulta que al darme la vuelta observé cómo había una colmena en pleno jardín botánico. Hay que decir que actualmente la apicultura urbana está prohibida, pero sin embargo había una colmena. Espero que tengan un buen seguro de responsabilidad civil por si ocurre algo. Por lo tanto, estos temas deberían dejarse siempre en abierto. El esquema sería muy sencillo. Sabiendo dónde están localizadas las colmenas, ese apicultor profesional sabría que tendría unas distancias mínimas de seguridad que no tienen por qué ser estrictas a lo largo del año, sino que pueden variar entre 1, 3 e incluso hasta 5 kilómetros, en función de la floración y en función del desarrollo de esas colmenas. De tal forma que, pongamos un ejemplo, si un agricultor cualquiera detecta un problema en su campo de cultivo, en este caso, por ejemplo, cerezas, pues sería muy sencillo. Llamaría a un técnico, nos llamaría a nosotros, detectaríamos cuál es la plaga y una vez detectada simplemente trataríamos de ver en nuestro vademecum cuáles son las sustancias activas, cuáles son los productos que debemos utilizar. Eso es lo que se hace hasta ahora. El paso más allá sería utilizando la receta fitosanitaria de tal forma que cuando nosotros metiéramos ese polígono y esa parcela pudieran saltar las alarmas de la existencia de esas colmenas cercanas a la zona donde vamos a realizar el tratamiento. Y aquí la situación sería distinta. En España deben saber que existen dos tipos de apicultura profesional, una estante y otra movilista. La movilista, que es la trashumante, es la que va moviendo las colmenas. De tal forma que si al realizar el tratamiento fuera a llegar en ese momento o en las siguientes semanas un apicultor trashumante, simplemente tendría que llevarlas a otro lugar. Y si se tratara de un apicultor estante, entonces saltaría de nuevo el problema y el profesional, el ingeniero agrónomo, tendría que determinar si bien retrasa la aplicación de ese fitosanitario o si bien lo cambia por otro que tuviera una sustancia activa que no entrara en colisión con las abejas. Hay que decir que este sistema no puede ser privado. Tendría que ser con la implicación de las administraciones públicas por un tema fundamental, que es el tema de los robos de colmenas. Entonces, dejar un registro de esta forma abierto sería muy peligroso. Tendrían que ser las administraciones públicas quienes se encargaran de ello. Y ya en un momento más avanzado se podría avanzar más, implementar mejor, no solamente con los apicultores profesionales, sino con los estudios a nivel de comarca de los polinizadores y de las floraciones. Con esto, y ya concluyo, lo que queremos es poner en valor el papel del ingeniero agrónomo. Ese papel estaría muy bien identificado con la receta fitosanitaria, nuestra posición como garantes del medio ambiente y, por qué no decirlo también, dentro de un sector como es el sector de la apicultura, que en muchas ocasiones parece que lo dejamos para otras profesiones, cuando realmente el ingeniero agrónomo es el que ha estudiado y el que puede ejercer la producción animal. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por